Perfecto, muy buenos días a todos. Me gustaría validar con ustedes si me escuchan bien, si están viendo mi pantalla, para que podamos dar inicio a este seminario. Les agradezco me puedan confirmar por el chat. Perfecto. Mil gracias a las personas que nos confirman. Bueno, muy buenos días para todos. Mi nombre es Wendy Cifuentes y hago parte del equipo de eventos de mercadeo en Sigo y les doy la bienvenida a este espacio, a este evento sobre renta de personas naturales. Les cuento un poco de Sigo. Sigo es la empresa de software contable administrativo y contable número uno en Colombia. Nuestro propósito es transformar la vida de contadores y empresarios a través de las soluciones que nosotros ofrecemos. Estas soluciones se ofrecen a medida para mejorar la gestión de la contabilidad de tu empresa, haciendo todo lo posible en pocos pasos. Y asimismo, esto logra que se mejore el rendimiento de tu negocio. Les cuento también un poco de nuestro programa de Sigo Partners. Em, para que puedan convertirse en un Sigo Partner, vamos a estar compartiéndoles en el evento un link para que puedan dejar sus datos en donde van a poder encontrar toda la información y además ver los beneficios a detalle que nosotros manejamos. De igual manera pueden encontrar las categorías de Sigo Partners y pues la idea es de que puedan acceder a todos estos beneficios que tenemos el día de hoy en esta sesión. Em, Nosotros a quien consideramos partners son todos nuestros aliados que recomiendan nuestro software de Sigo con planes de sistema contable o facturación electrónica para todos sus clientes. En Sigo Partners van a encontrar distintas categorías, esto va de acuerdo al número de clientes que ustedes nos refieran. Pero como les cuento, vamos a dejar más información en el chat. También pueden escanear este código QR para tener más información. El día de hoy en este seminario nos acompaña Iván Jiménez. Iván Jiménez es contador público, especialista en impuestos de Pricewaterhouse. Es especialista en revisoría fiscal y en control de gestión. Les cuento un poco del protocolo de este seminario web para ya dar inicio. Cualquier duda o pregunta lo podrán escribir en el chat. También vamos a estar compartiendo un link en donde se arrojarán todas las preguntas. De igual manera, al finalizar la sesión, vamos a tener un espacio para poder aclarar esas dudas que ustedes nos comparten. Si por alguna razón presentan alguna desconexión, pueden dar clic en el cuadro de reconectar que les va a aparecer en la parte superior de la pantalla, en donde los va a volver a ingresar al seminario. Las memorias de este evento se enviarán 24 horas después al correo que ustedes utilizaron para realizar el registro de este seminario. De igual manera, les estará llegando una encuesta de satisfacción a sus correos para que ustedes puedan calificar este espacio, nos puedan dar a conocer qué otros temas les interesaría conocer y sería muy bueno que nos ayudaran a responderla. Entonces, no siendo más, Iván, te doy el paso para que puedas iniciar con toda esta sesión. Gracias. Gracias. Muy buenos días a todos. ¿Me confirmas, por favor, si tenemos un buen audio? Sí, ahí te escucho perfecto. Listo. Vamos a compartir mi pantalla. Listo, ahí deben estar viendo ya mi pantalla. Sí, señor. He preparado unos slides como para irnos guiando. Como ya saben, pues mi nombre es Iván Jiménez. En esto de las declaraciones de personas naturales, llevo varios años, unos 30 y pico de años haciéndolas. Y recuerdo mucho cuando comencé a hacer declaraciones de renta, donde nosotros hacíamos unas hojas así. En el escritorio no nos caía la declaración porque era en papel y era diligenciado a máquina, tenía que presentarlo uno. De ahí acá hemos avanzado mucho, pero siempre hemos dictado este tipo de conferencias y hay algo que no veo en muchas y es
la preparación que nosotros debemos tener como contadores para realizar este tipo de encargos que nos hacen. Uno, comenzando que la temporada es única. La vamos a tener cada año, la temporada de impuestos de renta personal natural, que es lo que vamos a hablar hoy. Y para ello tenemos que tener una capacidad técnica siempre actualizada, porque todos los años cambia. Eso va a ser fijo. Todos los años cambia. Entonces, nosotros hoy vamos a hacer énfasis en 4 aspectos. Que nos quede como objetivo estos 4 aspectos que van a ser. Primero, el contrato que debemos firmar para hacer nosotros este tipo de encargo y cómo fijar los honorarios. Este es digamos, una parte que no se trata en ninguna de las capacitaciones porque todos los años yo asisto como oyente o como escucha a más de 15 conferencias, porque a mí me encanta oír a todos mis colegas que también se dedican a esta área de enseñar. ¿Por qué? Porque cada uno va teniendo una manera distinta de enseñar y sobre todo las preguntas que surgen. Es muy bueno, por eso siempre uno debe estar ahí. Pero esto de los honorarios y el cuidado de nosotros va a ser un tema que no se lo pierdan, ténganle cuidado y pónganlo en práctica. Luego vamos a pasar a hablar de los soportes y las claves de las DIAN, que son necesarios. Vamos a hablar de las herramientas que debemos tener nosotros los contadores para esta temporada que se aproxima y sobre todo el equipo de trabajo, cómo hacer equipo de trabajo. Comenzando, vamos a hablar del contrato y los honorarios. ¿Por qué lo coloco de primero? Porque es lo último que hacemos nosotros los contadores. Desafortunadamente así es. A usted, cada vez que va a hacer un encargo, cualquiera, y es mala costumbre de nosotros, nos llaman, nos contactan, el cliente, fijamos qué vamos a hacer, de pronto hasta lo hacemos muy bien, porque el procedimiento normal es que si a ti te llaman para hacer un encargo de declaración de renta, contactes al contribuyente, le solicites unos documentos, examines todo lo que el contribuyente tiene para ese año fiscal, veas los soportes, los documentos y enseguida entras a hacerle la declaración. A veces ni siquiera hablamos de los honorarios y cuáles son nuestras obligaciones. Yo voy a hacer énfasis hoy en cambiar esa metodología, porque de acuerdo a lo que nosotros hemos visto, estamos entrando en una era que si nosotros no vamos a cuidar nuestro ejercicio profesional, seguramente vamos a tener problemas a futuro. Entonces, ¿están viendo mi presentación? ¿No están viendo mi presentación? Listo. Está en modo presentación, ¿no? O sea, pantalla grande. Listo, miren, hay algo, hablemos de un contrato. Esto aplica para todos los encargos que vayan a hacer. Si es llevar contabilidad, si es asesorar, si es hacer una declaración de IVA, si es hacer cualquier tipo de encargo, ustedes no deben dejar de hacer un contrato por escrito. Resulta que, ya hablando para la declaración de renta, ¿qué debe contener esa hojita, ese contrato? Uno, las partes contratantes, que estén claramente definidas. Yo, Iván Jiménez,
contador público, y identificado como aparece al pie de mi firma, y María González Yepes, comerciante, identificada con cédula de ciudadanía número tal. Esas son las partes que en adelante se llamará cliente. Bueno, y cuando me enuncio yo, contratista o el nombre que quieran colocarle para identificar dentro del contrato. Ese es identificar las partes. Muy bueno que luego de identificar las partes, usted coloque claramente las obligaciones del cliente. Hablemos de las obligaciones del cliente. Entregar información y soportes a tiempo. Y fíjese que el a tiempo se lo coloqué en rojo. Resulta que si yo como contador elaboro una declaración de renta y no tengo la información adecuada y los soportes antes de ir a presentar la declaración de renta, pues yo probablemente no voy a hacer una buena declaración. Si el cliente, vamos a poner un ejemplo, el cliente me dice, sí, hágame la declaración. Claro, como no, con mucho gusto. ¿A qué se dedica? Présteme su clave del portal de la DIAN. Él me la da. Yo investigo, en el portal de la DIAN investigo a mi cliente, veo las últimas declaraciones. Ahorita vamos a hablar de ese procedimiento, pero también le digo, para el año 2021, que le voy a hacer la declaración, facilíteme para determinar su patrimonio esta serie de documentos, extractos bancarios, le hago toda la relación, extractos bancarios, títulos, valores que haya obtenido, o sea, de inversiones, CDT, las fotocopias de esos títulos, valores, los certificados de tradición de los bienes que usted posee, si tiene vehículos, las declaraciones de impuestos de esos vehículos, puesto de rodamiento, la tarjeta de propiedad de esos vehículos, todo eso se lo voy a pedir a él por escrito, ojo, por escrito. Y no es dependiendo de lo que él me diga, no es que yo no tengo nada de lo que usted dice. Usted coloque en la carta de solicitud de documentos toda esa relación. ¿Por qué? Porque si usted no tiene evidencia escrita, o sea, sus papeles de trabajo no tienen evidencia escrita que usted le dijo a él, pásenme los certificados de tradición de los bienes que posea, él le puede decir, no, yo no tengo bienes. No, yo no tengo nada a mi nombre. Resulta por allá que lo requieren a esa declaración porque el señor tenía propiedades. Y después, ¿a quién le van a echar la culpa? ¿A quién va el contribuyente a decir, oiga, usted hizo esta declaración mal? A uno. Y usted va a decir, pero es que usted me dijo que no tenía propiedades. Y él me dice, no, pues que yo no me acuerdo de eso. Y se le forma a uno un problema. Lo pueden hasta llevar al tribunal disciplinario de nosotros, de la Junta Central de Contadores, poniendo una queja. Cuando la Junta Central de Contadores te llama y te dice, bueno, listo, ok, veamos qué pasó. No, yo le pedí los documentos. ¿Dónde está la evidencia? Si yo muestro mi email donde le mandé a pedir todo eso, ya la Junta entra, es que usted lo pidió. Entonces el cliente va a decir, no, es que él no me lo pidió. Vea, aquí está el email donde me solicitó. Y yo acostumbro a hacer esto. Esa solicitud de documentos se la envío tanto al email que él abre todos los días, porque le digo, ¿qué email abre este diario? Se lo envía eso. Y también se lo envío al email que tiene registrado en el portal de la DIAN, o sea, en el RUT. De manera tal que si él me dice, no, es que yo nunca recibí eso, y claro que sí, mire,
aquí está el email en el que está en la DIAN. Ah, es que yo no abro el de la DIAN. Vea, aquí está con copia al que usted me dijo que le enviara. Se supone que usted abre el de la DIAN. Ahí me voy a tener yo defensas para ese tipo de, de contingencias que estamos todos propensos a eso. Y usted dirá, no, que no, yo nunca he visto eso. Yo sí lo he visto. Y el problema de eso es que cuando se inicia, hay que hacer un protocolo de defensa y entre eso está contratar a un abogado que te defiende y eso es plata. Y los abogados sí no van a ser como tú, que nunca establecen los honorarios por anticipado. Ellos dicen, su defensa vale tanto, cada asistencia a una audiencia vale 400.000 pesos. Y uno después que pasa por ese proceso y dice, pero venga, usted me cobró 400 por asistirme a la audiencia, usted ni habló. Ah, no, sí, claro, yo estuve pendiente, pero ni habló, ni me defendió. No, es que yo estaba ahí es por si violaban uno de tus derechos y no violaron ninguno. La persona que hizo el proceso lo hizo bien y yo estaba ahí. Y me cobró 400.000 pesos por 1 hora y media de asistencia. ¿Y cuánto cobraste tú por la declaración? Eso lo vamos a hablar ahorita. Pero vea, básico que pidas la información por escrito. Otra, que en ese contrato diga que él va a presentar y pagar la declaración de renta. Y usted dirá, pero eso se sobreentiende. Si usted coloca que la obligación del cliente es presentar y pagar la declaración, eso quiere decir que si se presenta en la fecha que no es, o sea, y lo sancionan con extemporaneidad, usted dice, no, pero yo no voy a pagar extemporaneidad. ¿Cómo? Sí, si usted no me presentó eso. No, aquí está en el contrato que dice que la obligación de presentarla es de usted, no es mía. Y lógica de pagar su impuesto. Fíjese, y cuando ellos ven el contrato, que ni lo leen, porque cada vez que le ponen a uno un contrato enfrente, uno dice, hágalo, y firma. Ese es el punto. Si tú no tienes claro en el contrato las obligaciones de él, él podría decir, no, pero si yo lo contraté para que me la presentara, no que me pagara el impuesto porque el impuesto es mío, pero tienes que presentarla. Yo no tengo esa obligación, vea, el contrato lo dice y su obligación para la DIAN es presentarla a usted. Que en el contrato figure los honorarios pactados y el plazo. Y esta es la parte que quiero extenderme un poquito porque a todos nos interesa y creo y estoy seguro que todos trabajamos por un dinero. Ahora hablemos de cómo coloco ahí en el contrato y cómo pacto mis honorarios. Primero hablemos de que usted debe pactar unos honorarios razonables de acuerdo a la complejidad de la declaración y a su cliente, o sea, el poder adquisitivo de su cliente. Hablemos cómo yo logro establecer eso, viendo la información que el cliente maneja. Si yo voy a hacer una declaración donde los ingresos del cliente en el año fueron 400 millones de pesos, lógico que esa persona va a tener, digamos, un poder adquisitivo bueno para usted cobrarle unos honorarios justos. Y usted dice, bueno, ¿y qué es justo para un ingreso de 400.000 pesos? Usted analice lo complejo que sea hacer la declaración. Si el cliente le dice, venga, hágame la declaración, y usted, bueno, ¿cuáles son sus movimientos, a qué se dedica? Uno lo ve en el RUT, pero hay que preguntarle al cliente. No, yo soy comerciante y tengo esto. Listo, la clave de la DIAN. Antes de fijar los honorarios, usted
regáleme las declaraciones, usted es responsable de IVA de acuerdo al RUT. Sí, claro, regáleme las declaraciones de IVA. Aquí están. Si yo sumo los ingresos ahí, suman 400. Yo veo que él tiene poder adquisitivo. Y para una persona de 400.000 pesos, ¿cuánto le cobro? 400 millones al año, ¿cuánto le cobro? Usted dice, mire, en el RUT usted tiene la obligación de llevar contabilidad. Ah, sí, sí. Muéstreme su contabilidad. Ah, no, yo no llevo contabilidad. Pero ¿cómo hacen los hijos? Ah, no, ahí yo le... Un muchachito por allá me la hace o otro colega suyo, pero es que él no me va a poder hacer la declaración. Pero yo no llevo contabilidad. Está compleja la declaración. Porque, bueno, ya está unas cifras declaradas durante el año, que son las declaraciones de IVA. Ya usted no puede decir algo distinto de eso. Usted cuando entra al portal de la DIAN, su cliente que es responsable de IVA debe estar facturando electrónicamente. Entonces baje el resumen del portal de la DIAN de la facturación electrónica. Ahí va a venir todo lo que él facturó y todo lo que le facturaron a él. Es una guía muy buena. Tómese el trabajo, ojo, tómese el trabajo de conciliar eso. ¿Cómo concilio yo eso? Yo digo, usted está facturando electrónicamente y a la DIAN, mire, aquí dice que 400 millones de pesos facturó. Listo. Ese es el resumen de lo que facturó. Y que a usted le facturaron 300 millones. Entonces yo corroboro eso con las declaraciones de IVA que ya le presentaron. Y usted dice, ¿y usted si lo contrataron para hacer renta? ¿Por qué se va a meter con el IVA? Sí, señores, porque es que todo debe ser coherente. Aunque usted haga una declaración de renta que no esté con esas declaraciones de IVA que ya se presentaron, debe tener una razón poderosa. ¿Como cuáles? ¿Como cuáles? En la práctica uno dice, ingresos 400 millones. En el portal de la DIAN en facturación, ahí tiene facturado electrónicamente 400 millones. Tiene compras por 600 millones. Haciendo la diferencia, dice 200, compró 200 millones de pesos más, o sea que debe tener en la estantería 200 millones. Y usted le dice, ¿cuánto tiene usted de inventario? No, yo nunca tengo inventario, todo lo que compro lo vendo. Y uno se pregunta, ¿qué pasó ahí? Oye, usted está facturando todo, pues al que me pida factura, al que no me pida factura, yo no se la hago. Uy. Vea eso. Esa declaración de renta, ¿será que está sencilla? Está compleja. Y fíjese que con eso yo digo, no, listo, yo aquí me voy a tardar, digamos, una semana analizando y haciéndole conciliación a este señor, que al fin y al cabo, ojo, al fin y al cabo yo le voy a decir, señor, mire, aunque usted facturó 400 millones de pesos y ya la DIAN sabe eso, usted en realidad vendió 700 millones. ¿Cómo así? Sí, porque los que no le facturaron fueron 700. ¿Y cómo sabe usted eso? Mire, 400 millones que vendió. Usted compró fueron 600 millones. Aquí están las compras. La diferencia, ¿cuántos son? 200 millones. Pero usted, de acuerdo a sus cuentas, le gana tal porcentaje a los productos. Y como no tiene inventario, yo soy contador, hago un juego de inventario y le digo, aquí tiene, usted vendió 700. Y ahí viene el problema de hacer esa declaración de renta. Si yo coloco en la declaración de renta ingresos por 700 y en el IVA dije que ingresos por 400, el cliente, la DIAN puede requerir y va a requerir al cliente. Entonces usted dice, esto que quede dentro del contrato y usted lo deja por escrito. Entonces el cliente dirá, pero si ya le dije que 400 a la DIAN, ¿por qué le voy a decir 700?
dígale que vendí 400. No le cuadran las cifras. Déjenmelo así, hágamelo así. Póngalo por escrito. Ya esas no son decisiones. Son decisiones suyas, pero déjelo por escrito y advirtiéndole al cliente. Y usted dice, Iván, estabas en establecer cuánto le cobro a esa persona. Yo personalmente le digo, no le hago la declaración. ¿Cómo? Sí, no le hago la declaración. Porque está muy complicada, que la haga otro. No, pero Iván, vea, cóbreme lo que quiera, yo le pago, cóbreme, claro, le cobro 5 salarios mínimos, esos son 5 millones de pesos. No, no, ¿cómo? Si a mí me cobran 200.000 por hacérsela, tranquilo, vaya que se la hagan. Mejor prefiero no hacérsela. Si me paga los 5 millones, se la hago y dejo la evidencia de qué fue. Y quiero que me pague la mitad por anticipado. ¿Cómo? Sí, claro. Yo necesito hacer un trabajo aquí, voy a contratar gente o lo hago yo, me dedico tiempo completo. Necesito plata. Ah, bueno, aquí está. Entonces sí. Y que eso quede en el contrato. En el contrato también le voy a decir yo, ojo, si hay sanciones, usted debe pagarlas. Si las sanciones son originadas bajo su responsabilidad por omisiones suyas, usted va a pagarlas. Ah, entonces el cliente, si lee el contrato, dice, ay, si es error tuyo, pues yo asumiré las sanciones, por eso yo cobro. Listo, que quede por escrito. Ahora, también deben quedar las obligaciones del contador. ¿Cómo cuáles? Yo le voy a colocar ahí que mi trabajo va a ser analizar, clasificar y elaborar el formato 110 o 210. Ahorita vamos a ver por qué dos formatos distintos. 110 o 210 depende de las cualidades del cliente y sus respectivos anexos. Contrato, esas son obligaciones mías y es lo que yo hago. Elaborar la conciliación fiscal. Conciliación fiscal. ¿Con qué se come eso? Yo lo pongo por escrito y ahorita vamos a verlo. Y conciliar los impuestos a que él es responsable con la declaración de renta. Para tener claras las cifras, porque en sí la declaración de renta es un resumen de lo que ya se hizo el año anterior. Y todo lo que se hace el año anterior ya se ha declarado en otras instancias. Por ejemplo, si es responsable de IVA, en IVA, si es responsable de impuesto al consumo, en impuesto al consumo. Fíjense que hacer la declaración no es una cosa sencilla. Si tienen la práctica, pues para mí es muy sencillo hacerlo y tienen las herramientas, por eso hablamos de una herramienta. Otra cosa que debe figurar en el contrato es que yo tengo la obligación como contador de entregarle el formulario y sus anexos en tal fecha. Porque así como hay obligaciones por parte del cliente, también hay obligaciones por parte. Y esas entregas deben ser evidenciadas. Acuérdense que si hay algún problema futuro con eso, debe quedar por escrito. Ahora, este contrato es por hacer la declaración de renta y eso debe quedar claro. Aquí lo estoy dejando claro en el contrato. Y siempre debe haber una cláusula que diga la responsabilidad suya para contestar los requerimientos sobre esa declaración. Entonces, yo generalmente coloco que los requerimientos ordinarios, ojo, ordinarios, que hagan las autoridades fiscales sobre la declaración, yo lo respondo y está dentro de mis honorarios. Si hay requerimientos especiales, ya yo entonces voy a colocar los requerimientos de tipo especial generarán honorarios para su respuesta. ¿Por qué eso así? Porque es que cuando llegue la DIAN a pedirle alguna información al cliente, sencilla, discrimíneme
los ingresos, ya yo tengo mis anexos hechos. Pero cuando ya entra a un proceso administrativo de fiscalización, que es un recurso especial, y eso se va a largo, porque hay que contestarlo de una manera pues técnica adecuada, con unos formatos estándares, con unos requerimientos mínimos. Eso te lleva tiempo. Entonces, para ti te contrataron fue hacer la declaración, la hiciste y entregaste tu información. Las respuestas a requerimientos especiales no cubren esos honorarios. Si tú no lo dejas dentro del contrato, el día que se le presenten a la persona, él te dice, no, contésteme eso, usted me hizo eso, conteste usted eso. Usted le dice, no, señor, es ordinario, estaba bien, yo se lo contestaba. Especial no, porque aquí está en mi contrato. No, que me quejo. Pues, señor, yo no le estoy negando que no se lo hago, yo se lo hago, pero le cobro. No, que tiene... Señor, ya no puedo hacer más nada. Entonces, por favor, dejen eso claro en el contrato, porque si no lo dejan claro dentro del contrato, pueden tener problemas más adelante. Ahora hablemos del tema crucial. Honorarios, la platica. Yo voy a poner un ejemplo aquí. Aquí tenemos en pantalla unas moneditas, dinero. Digamos que yo hago 7 declaraciones en esta temporada. A 500,000 pesos cada una, o sea, medio salario mínimo por cada una. 7 por 5, 35, 3.500.000 me hago en la temporada. Una buena, digamos una buena plática. ¿Qué tal si yo hago 2 declaraciones nada más, pero la cobro a cada uno a 2 millones de pesos? Son 4 millones de pesos. Entonces, fíjese en algo. Viendo esta situación, yo le voy a decir a usted, cobre bien. ¿Por qué? Fíjese, hacer 7 declaraciones son 7 preocupaciones, 7 estreses, 7 trabajos que voy a hacer distintos, porque toda declaración es diferente. Si yo tomo 7 clientes de 500, tengo demasiado trabajo. En cambio, yo canalizo mi venta de servicios a unos buenos clientes que paguen bien. Hago 2 nada más, tengo 2 preocupaciones y gano más honorarios. Y usted viene y me dice de entrada, lo que pasa es que si yo cobro, es más, si cobro 500 no iré a hacer ninguna. Yo mejor no las haga, porque para tener 7 clientes que las hagas a 200, 7 por 2, 14, 1.400.000, 7 preocupaciones por 1.400.000. ¿Es justo? Mire, viendo que usted está sentado ahí oyéndome y digamos que va a invertir 1 hora de su valioso tiempo para tomar conocimientos de esta temporada de renta. ¿Cuánto vale 1 hora de su tiempo? Valorícese usted. Y de hecho, yo personalmente, para hacer declaraciones, oigo muchas conferencias. Mínimo 15 colegas oigo yo para prepararme para la temporada. Eso es tiempo que invierto, porque es que algunos contadores dicen, no, es que ya yo sé hacerla y leo ahí. Eso no me lleva mucho. Yo creo que lo está tomando muy folclórico. Pero cada uno con su cuento. Pero fíjese, esta situación ya le va dando usted la idea de cómo cobrar sus honorarios. Ahora, cuando cobre honorarios, hable un lenguaje de salarios mínimos. Y como mínimo, cobre medio salario mínimo, que son 500,000 pesos. Y usted dirá, uy, ¿sí lo pagan? Pues yo, a mis familiares, la declaración se la cobro porque son familiares de sangre a 500,000 pesos. A la única que no le cobro es a mi mamá. Pero de resto, 500,000 pesos. Porque son familiares.
Pero lo adecuado, o lo que yo recomiendo es que una declaración de renta se haga por un salario mínimo. Y usted dice, $1.000.000 por hacer una declaración de renta. No es mucha plata, es que usted lo está viendo desde el punto de vista como si usted fuese a pagar la declaración. No, véalo desde el punto de vista que inviertes tú o que has invertido para prestar ese servicio. Y tú como mínimo has invertido 5 años estudiando contaduría para habilitarte para hacer este tipo de cosas. Y de ahí en adelante, oiga, ¿cuánto tiempo de experiencia tienes haciendo declaraciones? ¿Tú crees que eso no vale? Pues valoriza tu conocimiento y quiérete tú, como digo yo, quiérete tú, porque para yo tener preocupaciones de otros sin ganar, mejor no las tengo. Hay algo interesante que es el marketing profesional, porque usted me dice, es que hay mucho contador en el... Mire, eso lo estoy oyendo yo desde hace casi 40 años que estoy en el mercado. Hay mucho contador. Siempre va a haber mucho contador. Yo me alegro que haya cantidad de contadores. Me alegro que cobren barato. O sea, que haya declaraciones de 100.000, de 200, de 300. Me alegro que hayan declaraciones así. ¿Por qué? Porque yo cobro 1.000.000 por declaración como mínimo y casi no las hago. No las hago porque si usted dice $1.000.000 entre 12 meses, que es lo que estoy trabajando, tenemos un ruido por allá de un vecino, 1.000.000 entre 12 me da un promedio de 90 y pico mil de pesos mensuales. Un contribuyente no puede pagar 90.000 pesos mensuales por efecto de hacerle una declaración de renta. Ahora venda esos honorarios así. No diga tanto, diga por mes te voy a cobrar 90.000 pesos. 90.000 por 2, da 1.000.000 y pico. Ok. Pero aquí viene otra cosa. Y para finalizar este tema de honorarios y entrar a, digamos, y no cansarlo. El marketing profesional. Iván Jiménez tiene clientes de declaraciones de renta de hace 27 años. Sí. Y resulta que yo, esos, supuestamente con ellos, los veo cada año. No es así conmigo. Pues lo vería cada año porque cada año es que voy a hacerle la declaración de renta. No es así conmigo. ¿Qué hago yo? Yo cada mes o cada 2 meses le echo una llamadita a saludar, a decirle, ya bajó los extractos de este mes, acuérdate que tu banco te cobra a final de año, si no los tienes, tienes que pedirlo, tienes que pagar. Entonces, eso es algo que usted debe hacer, mantener el contacto con el cliente. Yo me le conozco a la familia, los llamo a preguntar por la familia, si hay un percance con los familiares, estoy pendiente. Eso es marketing. Mire, hay clientes que me han llegado y me dicen, Iván, este año no te voy a pagar lo mismo por la declaración, hacer la declaración de renta. Yo le dije, ¿estamos de acuerdo? Si es que te voy a pagar menos. No. Este año te va a costar más. Pero Iván, lo están haciendo por menos. No te preocupes, que te la hagan por allá, tranquilo. Yo no tengo afán. Y nunca se van. ¿Por qué? Por la atención y el contacto con el cliente. Vamos a hablar de pedir los soportes por escrito. Si tienen preguntas, por favor, vayan haciéndolas ahí. Al finalizar las vamos a contestar. Y aquellas preguntas que queden sin resolver por el tiempo, por favor, pásenle el email. Yo se las contesto al email. De hecho, mi número de WhatsApp es 301-334-3014. 301-334-3014. Usted me puede escribir al WhatsApp si no le contestamos aquí en la conferencia. ¿Qué tipo de, cómo voy a pedir yo por escrito los soportes?
Yo voy a hacerlo, ya lo dije, por email al email del que tiene registrado en el portal de la DIAN y al email que el cliente abra todos los días. ¿Qué tipo de información? Tengo que pedir información para establecer bien y claro el patrimonio que tiene. Bien claro qué deudas tiene con soportes. Bien claro cuáles son los ingresos del cliente y bien claro lo que son los costos y deducciones que él incurre. Porque si yo no tengo esos soportes, no puedo hacer una buena declaración. Voy a comenzar con verificar la ubicación del cliente. Esta es otra cosa que no oigo en las conferencias. Dice, ¿para qué la ubicación? Sí, yo tomo el root y verifico que en el root esté adecuadamente la dirección del cliente, el email, el teléfono celular, el teléfono fijo. ¿Para qué no me interesa? Sí te debe interesar. Fíjense que la DIAN ejerce una fiscalización sobre esa declaración que usted hizo. Le manda la correspondencia que tiene registrada el cliente. Si el cliente recibe eso, porque la dirección está bien, él enseguida me llama, Iván, me hiciste la declaración del 2021, mira, me llegó esto. Ah, yo estudio. Ah, sí, claro. La información es esta, envíale este y este anexo, ya eso está listo. Tome, envíesela. Si es un requerimiento especial, le digo, claro, yo le contesto esto, le cobro tanto por hacerle la respuesta al requerimiento. Pero si tú me hiciste la declaración, ¿esto es sobre la declaración? No. Es sobre la declaración, pero es un requerimiento. Aquí dice especial, lleva más trabajo. No, pero tú me la hiciste. Sí, y en el contrato dice que si le llegan a hacer requerimiento especial, le voy a cobrar honorario especial. Y yo por cada respuesta de requerimiento a requerimientos especiales, cobro tanto. Ah, listo. Nada que hacer, o me lo paga o alguien le contestará eso. Otra cosa que debo hacer es bajar la información exógena del portal de la DIAN. En estos días se está presentando la información exógena de todos los contribuyentes. Tanto persona natural como jurídica están presentando la exógena. Para cuando yo vaya a hacer declaraciones de renta, yo debo entrar al portal de la DIAN del cliente y bajar la exógena que le han reportado a él. Esto, la exógena, que es la información que tiene la DIAN ya del cliente allá en el portal, es informativa. Yo debo corroborar toda esa información exógena con los soportes. Y ojo, generalmente esa información que está en el portal de la DIAN queda corta. O sea, yo no puedo decir que tiene ingresos por 120 millones porque lo dice la exógena. Yo tengo que averiguar cómo tuvo ingresos mi cliente y ahí sí, colocar los ingresos de la actividad propia del cliente. Mi cliente pudo haber tenido ingresos por 220 millones y en el portal de la DIAN dice 120 millones, yo no me voy por allá, yo me voy por 220 millones. Corroborar la información. Otro paso que debo hacer es mirar los títulos que respalden la información que me da el cliente. Listo, ¿cómo así? Si él me dice, sí, yo tengo 2 casas, yo debo solicitarle el certificado de tradición de las 2 casas. Y si el cliente me trae un certificado de tradición de hace 3 años, yo digo, no, saque un certificado nuevo. Iván, ¿y cómo vaya a oficina de instrumentos públicos o por internet lo compra? ¿Cuánto me vale? No, creo que está en 20 y algo, 1000 de pesos. Y él me dice, yo voy a gastar eso. No, espérese. Le conviene. ¿Por qué? Porque hay fraudes que uno se descubre los fraudes por allá a los 4 o 5 años y le complican la vida. ¿Cómo así, Iván? A ti te pueden haber vendido tu casa y ya eso está allá registrado en oficina de instrumentos públicos
Si es verdad, yo lo he visto. ¿Cómo te enteras tú eso? Porque en la Oficina de Instrumentos Públicos, al pedir tu información sobre tus bienes, aparece que ya tú no tienes casa. No, y esta, y mi casa donde vivo y esto. Pide un certificado de tradición de esa propiedad y aparece que se vendió a fulanito de tal fecha. Y ahí vienen los problemas. Por eso yo siempre pido certificado de tradición. Luego, lo siguiente. Generalmente el cliente dice, sí, yo tengo mi casa donde vivo, toda la vida la he declarado, es lo único que tengo. Listo, deme el certificado de tradición. No, yo he vivido ahí todo. Saquemos un certificado de tradición, saca el certificado de tradición. Resulta que está el 50% para la esposa, a esa casa a nombre de la esposa, el 20% para el hijo, el otro 20% para el otro hijo, y él tiene un 10% de esa propiedad. Y yo declarándole, bueno, yo no, los contadores que le han hecho la declaración siempre le han declarado el 100% a él. No, él solo es dueño del 10% y eso lo dice un certificado de tradición. O sea que yo no solo es que el cliente diga y me pase, por ejemplo, generalmente dice, páseme el recibo del predial. Y usted coge el recibo del predial y dice, pero es que esto está a nombre de Constructoras Campo S.A. Así la empresa que hizo el conjunto y la que me vendió. Es que yo no he cambiado eso. Ah, bueno, listo. Entonces usted se va porque ahí dice que el avalúo es de tantos millones y lo declara. No ha visto qué parte es del contribuyente. Lo único que dice eso es el certificado de tradición. Y eso sí es lo que respalda el valor que usted va a poner ahí en su declaración de renta como patrimonio. Otra cosa que va a hacer es guardar todo lo que le haga a ese cliente por mínimo 3 años. Usted dice, ¿cómo así? Sí, claro, las declaraciones de renta, cuando pagan impuesto, la DIAN tiene 3 años para requerirlas, o sea, que queden en firme. Entonces, yo como contador guardo, de acuerdo a la declaración, guardo los archivos que soportan esa declaración. Dice, yo voy a tener que, no, eso es fácil hoy en día. Su correo tiene un Drive. Si usted tiene Gmail, Google Drive. Si tiene Hotmail, no sé cómo se llama porque no tengo Hotmail. Pero todos los correos Yahoo, Hotmail, Gmail, tienen un espacio en la nube donde usted tiene 5 gigas para meter ahí archivos. Entonces yo todo lo que el cliente me da, lo escaneo, lo subo allá, bueno, y también que él me lo pasa ya escaneado. Con lo de la pandemia nos favoreció porque todo el mundo aprendió eso. Ya yo tengo los documentos, todo eso lo guardo en el Drive 3 años. ¿Por qué? Porque si a él le llegan a requerir, yo le entrego, cuando le estoy cobrando y le entrego la declaración, le entrego todos los soportes. Se fue y ya más nunca regresó, no quiso conmigo porque allá se lo hacían barato, pues tranquilo, no hay problema. Si hay un requerimiento, yo tengo mi soporte. Yo al momento de que llegue el requerimiento le voy a decir, por favor, páseme lo que yo le entregué cuando le hice la declaración. ¿Y a dónde lo van a conseguir? Entonces, para no ponerme en eso, yo guardo mis papeles de trabajo, como los hice, en la nube, una carpetica que dice Fabio Merchant Renta 2021. Un folder, ahí meto todo, tengo todo mío. El día que lo necesite, tranquilo. Y hablábamos de 3 años. ¿Por qué 3 años? Porque si la declaración tiene saldo a pagar, son 3 años que la DIAN va a tener para revisarla. Si tiene saldo a favor, ya se aumenta a 4 años el periodo que yo debo guardar todos los soportes, porque se aumenta a 4 años el espacio de tiempo que la DIAN tiene para requerirlo. Y hasta más 5 años.
Y usted dice, 5 años, ¿por qué? Porque el máximo son 5 años para pedir información. ¿En qué caso se pide información o requiere la DIAN? Cuando tú esa declaración de renta tienes saldo a favor, tiene 4 años, porque al año siguiente tú solicitaste el saldo a favor en la siguiente declaración. Entonces ya ahí comienza a correr el tiempo de firmeza. 4 años. Pero hay de que tú no seas quien haga la siguiente declaración y el contador se le olvidó arrastrar el saldo a favor. Entonces son 5 años. Eso de los tiempos de guardar los soportes es muy importante porque los requerimientos llegan. Ahora nos vamos ya al ejercicio de la declaración. Vamos a centrarnos en la declaración. Primero, ¿qué hago? Analizar el RUT del contribuyente. Si yo veo que él es responsable de IVA, de impuesto al consumo, tiene presentación de exógena que debe llevar contabilidad, yo debo pedirle a él la contabilidad para hacer la declaración. Si no la lleva, yo pongo en el contrato de que él no lleva contabilidad, que me entregó así para yo librarme de responsabilidades. Si él es obligado a presentar exógena, dependiendo de la resolución de ese año, la resolución de la exógena para el año 2021 es la 00098 del 2020. Si de acuerdo a esa resolución, ese contribuyente está obligado a presentar exógena, yo enseguida lo alerto. Oye, me estás contratando para presentar la declaración de renta. Tú ya presentaste la exógena. ¿Y por qué digo? Ya presentaste la exógena porque ya estamos en los plazos de exógena. La declaración de renta vence por allá dentro de 2 meses. Allá es cuando me van a decir a mí, hazme la declaración de renta. Pero si él, de acuerdo a los montos, está obligado a presentar exógena, yo le digo, ojo, te hago la declaración, te cobro tanto. Por hacerte la exógena, te cobro tanto. ¿Cómo así que exógena? Sí, de acuerdo a esto, tú debiste presentar exógena. ¿La presentaste? No, yo no sabía. Pero bueno, ya. Tienes que presentar exógena, tienes que pagar sanción, te la hago en tanto para que te coordine con la renta. Ah, bueno, y cuando un contribuyente, persona natural, está obligado a presentar exógena, cuando sus ingresos, tanto del año 2020 como el 2021, hayan excedido de 500 millones de pesos. Si a ti te contratan para hacer una declaración de renta 2021 y tú tomas los ingresos y dices 700 millones de ingresos, uy, ¿presentó exógena? No, no la he, no, ¿eso qué es? No la he presentado. Tiene que presentarla. Le hago la renta y también le cobro por hacerle exógena. ¿Pero dónde lo hice? Resolución 00098 del 2020. Si los ingresos son superiores a 500 millones de pesos en las personas naturales, están obligados a presentar exógena. Ojo, son 2 requisitos: que tengan ingresos de 500 millones, tanto en el 2020 o en el 2021, cualquiera de los 2 años. Y adicional, que dentro de los ingresos que tengan en el 2021, 100 millones de pesos sean de rentas de capital y rentas no laborales. 2 requisitos. Si cumple esos 2 requisitos, está obligado a presentar exógena. Entonces, si lo contratan para hacer declaración de renta, verifíquelo. Y ahora les digo desde ahora, yo sé que la mayoría que nos está escuchando, creo que hay 400 y pico en línea, tienen clientes para hacer declaración de renta. Hoy están oyendo esto porque, digamos, para no perder la costumbre, pero cuando se van a poner en firme a estudiar renta es por allá cuando vaya a los vencimientos. Y si allá se dan cuenta que los ingresos son superiores a 500 y que de
las rentas de capital y no laborales exceden 100 millones, van a decir, ay, este señor tenía que presentar exógena. Y si es cliente viejo tuyo, te va a decir, y ay, ¿cómo no me avisaste? Y usted dice, no, mis clientes generalmente, cuando muchos ganan 120 millones, ¿qué van a tener que presentar exógena? Señor, ojo, porque sí, los ingresos pueden ser de 120 por costumbre, 80, 90, 100, de ahí no pasó. Pero es que también se incluyen los ingresos por ganancia ocasional. Y puede que en el año 2020 o en el 2021 él haya vendido una propiedad raíz. Más los 120 millones se pasó de los 500 millones y ahí vienen las preocupaciones. Entonces, ojo con el tema de exógena, que es muy delicado. Analizar el RUT, el hecho de que no tenga la obligación de presentar exógena, no es que usted dice, ah, no, él no tiene la obligación de exógena. No, lo determina son los ingresos, ya lo expliqué ampliamente. En las obligaciones usted va a ver qué régimen está su cliente. Generalmente están en un régimen ordinario. Personas naturales van a estar en un régimen ordinario. Para repaso, hay 3 regímenes de impuesto de renta. El ordinario, el régimen especial y el régimen simple de tributación. ¿Por qué hago mención a esto? Resulta que la DIAN ha hecho una publicidad muy brava sobre el régimen simple de tributación. Y algunos clientes de nosotros se han metido al régimen simple de tributación y eso lo hicieron por allá en enero o febrero del 2021. Como yo le voy a hacer la declaración es por estas temporadas, cuando yo coja el RUT va a decir régimen especial. Entonces yo le voy a decir, ¿desde cuándo estás en el régimen especial? No, yo, la publicidad que hicieron y eso, yo contesté 3 preguntas y me metí en febrero del 2021. Entonces yo le digo a mi cliente, no, si te metiste a régimen especial y aquí lo dice, allá en febrero del 2021, yo no te debo hacer declaración de renta porque no estás obligado. Las personas naturales en el régimen especial nunca van a estar. Y si están en el régimen simple de tributación porque se pasaron por publicidad de la DIAN, tampoco van a tener que presentar declaración de renta. Ellos presentan otra cosa que no es declaración de renta, que es lo que estamos hablando aquí. Entonces, si usted ve régimen especial en el RUT de su cliente, pregunte desde cuándo y si estuvo desde enero o febrero del 2021 ahí, usted no le vaya a hacer declaración de renta para el 2021. Tiene que hacerle es otra cosa. Ya ese es otro tema que vamos a tratar en otra charla. Ahora hablando del formulario, ya vamos a lo preciso. Si usted habla declaración de renta persona natural, siempre piensa en el formulario 210. Y rompamos con ese esquema, porque también las personas naturales presentan declaración en el formulario 110. Oye, ¿cuándo presento la declaración en uno o en el otro? Tiene que ver con la residencia fiscal. La residencia fiscal tiene que ver con la estadía en el país. Un extranjero puede ser residente fiscal en Colombia, siempre y cuando estuvo durante el 2021 más de 180 días. Eso hay que analizarlo con fechas de pasaporte y demás, de entrada y salida. Pero un extranjero puede estar obligado a presentar declaración de renta por la estadía aquí en Colombia o porque tiene patrimonio aquí en Colombia. Puede que sea no residente fiscal. Entonces, cuando es no residente fiscal, lo presenta en el 110. Cuando es residente fiscal, lo presenta en el 210. Y rompamos el esquema, ojo, rompamos el esquema de que porque un colombiano, ojo, colombiano,
esté en el extranjero, no presenta declaración de renta en Colombia. Sí puede estar obligado a presentarla en Colombia. Dice, no, pero si él no tiene patrimonio acá, ojo, pero sí tiene a la esposa y los hijos. Eso lo obliga a ser residente fiscal en Colombia. Entonces, artículo 10 del Estatuto Tributario, a estudiarlo para ver ese esquema de la residencia fiscal. Ya entrando a la declaración, vamos a manejar el modo cedular de ingresos. El nombre está puesto hace 4 años, tenemos esa modalidad de liquidar impuestos de renta por módulos cedulares. Y cambiándole el término o reduciéndolo o traduciéndolo, rentas cedulares es rentas por tipos de ingresos. Y tenemos 5 tipos de ingresos para la renta. Hay de trabajo que tienen que ver con lo que es prestación de servicio. Si usted es una persona natural y presta sus servicios, lo que gane por eso son rentas de trabajo. Ah, ok, listo. Yo puedo tener rentas de trabajo. ¿Y qué más puedo tener? Puedo tener rentas de pensión. ¿Yo puedo tener las dos al tiempo? Sí. Porque yo puedo haber recibido la pensión de mi esposa porque falleció. Yo reclamé la pensión, que ya ella estaba para pensionarse, reclamé la pensión y recibo la pensión de mi esposa, pero yo sigo trabajando. Entonces tengo rentas de trabajo, rentas de pensión. Otro tipo cedular de rentas es el de capital. ¿Cuándo yo sé que hay rentas de capital? Las rentas de capital se originan porque usted utiliza el cerebro. ¿Cómo así? Sí, yo fui inteligente y hice una casa y la tengo rentada. Eso es el ingreso por la renta de esa casa es una renta de capital. Ah, ya, rentas de capital. O puede que no te alcanzó para hacer la casa, pero sí tienes un CDT y te genera rendimiento. Eso es renta de capital. Ah, y si yo escribí un libro a propiedad intelectual, recibo derechos de autor, eso es renta de capital. Las regalías que algunas personas reciben, ya estamos hablando de ciertos sectores de Colombia donde hay petróleo y eso, y se descubre, pero la tierra era del señor tal, pero lo que está debajo de la tierra es del Estado, y hay una serie de cosas, pero usted puede seguir siendo dueño de la tierra, entonces le dan una regalía, eso son rentas de capital. Y hay otra que es renta no laboral. La definición de ella es la bolsa. Lo que no sea rentas de trabajo, rentas de pensión ni rentas de capital es una renta no laboral. Y tiene que ver, y aquí hago la claridad, que también tiene que ver rentas no laborales con la prestación de servicios, pero si esa prestación de servicios se hace teniendo 2 ayudantes. Si yo presto el servicio yo solo, son rentas de trabajo. Si presto el servicio y tengo un ayudante, es renta de trabajo, la primera. Pero si yo tengo más de dos o más ayudantes, ya esas rentas de trabajo se clasifican como no laborales. Y por último, porque dije que eran 5, son rentas de dividendos y participaciones. Esas son cuando tú tienes inversiones en sociedades que te paguen dividendos, entonces hay una sección en la declaración de renta para lo que son rentas de dividendos y participaciones. Cuando tú estás haciendo la declaración de renta, debes clasificar todos los ingresos en alguna de estas. Eso es lo que va a originar cómo sigue tu declaración de ahí en adelante. Porque cada una de estas rentas va a tener unos descuentos y unas limitaciones en esos descuentos.
Por ejemplo, las rentas de trabajo van a tener una limitación. Las de pensión no tienen ninguna limitación, son exentas de impuestos. Las de capital no tienen deducciones porque no se les imputa deducciones. Las no laborales sí. Las rentas no laborales sí le puedo yo disminuir a ese ingreso todo lo que me gaste yo para producir esa renta laboral. Y la de dividendos y participaciones no tiene deducción. Entonces, ahí voy depurando la renta. Vamos a hacer algo. Era 1 hora, ya llevo 1 hora y 10, se nos fue el tiempo rápido, pero debe haber más de una pregunta. Vamos a ver las preguntas. Voy a dejar de compartir. Claro que sí, Iván, tenemos por acá unas preguntas. Si quieres, entonces ya te las leo y nos vas ayudando con la respuesta. Mira, tenemos esta pregunta. Tengo un cliente que recibe ingresos del exterior, tiene contrato con una empresa, recibe dinero aparte como bonificaciones, pero no están dentro de sus soportes de nómina. ¿Cómo puedo realizar esa declaración? Listo. Ingresos del extranjero son ingresos, porque él es colombiano y cuando uno es colombiano es residente fiscal en Colombia y está aquí todo el tiempo es residente fiscal en Colombia. Cuando se habla de la residencia fiscal en Colombia, se habla de que yo debo declarar tanto los ingresos del extranjero como los ingresos de Colombia. Las rentas que este señor recibe del extranjero debe declararlas aquí. ¿En cuál de las cédulas debe declararlas? Debe declararlas dependiendo, acuérdate que dije, estos son servicios, la persona tiene servicios, ¿tiene ayudantes o no? Seguramente no tiene ayudantes, entonces van a ser rentas de trabajo. Van a ser rentas de trabajo, tantas las del extranjero como las de acá. La otra partecita que hablabas que era comisiones. Acuérdate que dije, hay 5 rentas de trabajo. La cuarta decía no laborales. Y dije, todo lo que no quepa en las otras va para las no laborales. Entonces, ahí está la respuesta. ¿Cómo vas a presentar esos ingresos? Ok, tenemos también la siguiente pregunta. Cuando envían dinero al extranjero para pagar deudas de quien envía, pero utilizan mi cuenta bancaria para recibir el dinero, ¿cómo declaro ese movimiento bancario en mi declaración de renta? Cuando yo digo los ingresos tienen que ser de renta nacional o extranjera, estoy diciendo ingreso. Ingreso es lo que constituye o aumenta tu patrimonio. El hecho de que te envíen una plata para tú pagar una deuda de alguien aquí, eso no aumenta tu patrimonio. Lo que sí va a hacer ese envío de plata es que te va a volar los topes para estar obligado a declarar renta. Entonces, puede que tú en el año no hayas tenido sino 10 millones de pesos de ingresos, pero te enviaron 30 millones para pagar una deuda de otro. 30 más 10, 40 millones. Tú dices, me pasé los topes por consignaciones, estoy obligado a presentar renta. Entonces, presento la renta, pero voy a hacer lo siguiente. Tengo en esa declaración de renta, voy a colocar ingresos 10 millones y hago toda mi declaración de renta por los 10 millones. Va a llegar el momento en que la DIAN dice, óigame, señor, venga acá. Usted me dice que tiene ingresos de 10 millones, pero es que aquí veo que al banco suyo le entraron 50 millones. Entonces tú le vas a dar la explicación que es, ¿no? Esta plata se hizo para hacer este pago así y tú das las explicaciones, das los NID de las personas, los deudas, etcétera, etcétera. Y la DIAN dice, ah, sí, eso no era ingreso, su declaración está bien. Ahí lo que implica es que de pronto, dando la explicación, usted va a decir o va a involucrar a ciertas personas que nunca han querido declarar, entonces ya ese es el problema de ellos, pero tú salvas tu responsabilidad ante la DIAN. Ok, Adelante.
Tenemos, en el caso de los docentes de universidades públicas, el valor que se encuentra en el certificado de ingresos es como gastos de representación. Todo el valor se lleva como renta exenta. No, tienes que ver el cargo porque solo los rectores de universidades públicas tienen unas exenciones. Ojo, en las universidades públicas y responderte así es muy irresponsable, pero yo sé que uno siempre le dicen sin pregunta y conteste. Pero hay que estudiar bien el caso de ese contribuyente para ver, uno, qué cargo utilizaba, si era rector o no, dos, qué tipo de ingresos, si son de representación o no, etcétera, etcétera, y si tiene derecho. O sea, es un caso muy particular, como todas las declaraciones, pero es una respuesta, digamos, global. Adelante. Perfecto. Nos preguntan, ¿qué volumen de información se debe tener en cuenta para cobrar la elaboración de la declaración o el nivel de ingresos o la cantidad de responsabilidades? Pues todas las declaraciones no cuestan lo mismo. Listo. Yo, Iván Jiménez, dice, yo no hago una declaración por menos de 1 millón de pesos. Así de sencillo. No hago la declaración por menos de 1 millón de pesos. Veo el nivel de ingresos de la persona y digo, no, si tiene un nivel de ingresos bueno, puede pagar tanto. Pero menos de 1 millón de pesos, que es un salario mínimo, no hago una declaración. Yo he hecho declaraciones hasta de 30 millones de pesos. Y usted dice, ¿cómo? ¿Y la pagan? Sí, valen eso, por la complejidad. Pero cada uno establece su tarifa. Esa pregunta ya va de acuerdo al contribuyente. Acuérdense, mi WhatsApp es 301-334-3014. Si quieren consultarme casitos así, con mucho gusto les contesto. Perfecto, Iván. Y ya para cerrar la sesión, la última pregunta que tenemos es, una persona que se pasó en ingresos a los 50 millones y la llaman a declarar, ¿también cobró los 500.000 o millón de pesos? Yo siempre digo, una declaración debe ser un salario mínimo, por muy sencilla que sea. Pues ese soy yo. ¿Por qué? Porque yo no quiero tener problemas. Yo sé que hay declaraciones que uno las hace por, ¿cómo le dice uno? Servicio social. Uno dice, ay, este amigo del alma y el que toma trago conmigo, el que no sé qué, porque le consignaron plata en su cuenta y de bola prestó. Entonces le hago la declaración, ya eso va en cada uno, pero de verdad yo no hago ese tipo de excepciones, excepto a mi mamá. A mi papá no le hago la excepción porque ya le está muerto, pero ojo con eso, cobren de acuerdo al cliente. Y si van a hacer una declaración regalada, tengan en cuenta que van a tener la misma responsabilidad si cobran 1 millón de pesos. 752 personas. Me alegra esa audiencia que me hayan oído todo este. Por favor, si hay preguntas puntuales, repito el número 301-334-3014. Ahí me lo van a copiar en el chat. 301-334-3014. Acuérdense que yo manejo un canal que es la Escuela de Contaduría. Esto de la exógena en personas naturales es muy complejo porque si ahorita no se dan cuenta y debieran presentar, van a tener que pagar extemporaneidad en exógena y siempre es altica. Ahí en el canal de YouTube, Escuela de Contaduría, te coloca así, Escuela de Contaduría Exógena 2021, hay un video que dice, si eres persona natural, tienes que presentar exógena y está bien detalladito. Gracias a todos por su asistencia. Perfecto, Iván, a ti también agradecerte por acompañarnos en este espacio y a todos ustedes también. Recuerden que las memorias de este evento se les comparten 24 horas después. No siendo más, que tengan una excelente tarde y que estén muy bien. Muchas gracias a todos.